Yo soy la doctora Michelle Álvarez López de la Facultad de Derecho Tijuana y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la guerra arancelaria, quién gana, quién pierde y quién paga. Este, este tema ha sido un tema muy polémico en los últimos meses. Realmente hemos escuchado la palabra guerra y pensamos en armas, soldados, batallas. De hecho, todos los encabezados de todas las noticias hablan sobre esta guerra arancelaria. Pero en el caso de la guerra arancelaria, la guerra no son tanques, no son armas, pero son armas económicas, ¿no? Que se utilizan cuando hay un conflicto de por medio. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre qué es esta guerra arancelaria, por qué le llamamos así, qué son los aranceles, y vamos a pasar al primer tema, ¿no? ¿Qué es una guerra arancelaria? Y en esta guerra arancelaria no hay armas, pero hay consecuencias muy reales. Hay un contexto diplomático en el cual hay uno, dos, tres, cuatro países involucrados. Hay mucho contexto histórico. Este tipo de guerras se han utilizado en la época moderna y anteriormente también. Y pues representa un conflicto comercial, un conflicto entre los intereses de dos o más países y que estos países se interponen o se imponen a sí mismos aranceles mutuos. Y que pues esta medida es nada más una estrategia política y económica que utilizan para hacer que el otro haga algo, ¿no? O hacer que el otro no se beneficie de una actividad económica en particular. Pero pues impacta mercados, impacta los precios, impacta empleos y al final pues impacta la población de esos dos estados, países, que al final sus intereses pues están alineados con el país del que son miembros. Bueno, ese es el contexto un poco teórico en general. Cuando hablamos de guerra arancelaria actualmente, pues yo sé que nos referimos a la guerra arancelaria de Estados Unidos con todos los países, con una lista inmensa de países, pero que pues esto nos obliga también a analizar qué son los aranceles y cómo funcionan, ¿no? Porque lo escuchamos muy coloquialmente, pero pues hay que analizarlos también. Y esta es el siguiente tema, que es un arancel. Pues bueno, estos son impuestos a productos importados. Entonces, al la, el comercio internacional funciona en dos sentidos, ¿no? Importar y exportar. Entonces, importar es cuando un producto lo ingresamos, ¿no? Un producto, materia prima, cualquier cosa que no sea del país local, lo traemos. Y a ese cruzar la frontera hacia nuestra frontera, eso lo llamamos importación. Este, yo sé que seguido hablamos sobre exportaciones y sobre los productos que son originarios de México y van hacia otros lugares, pero en este caso es un impuesto a este producto que va entrando. A lo mejor quienes viven cerca de la frontera saben que está la aduana y pues a veces ciertos productos tenemos que declararlos y pagar el impuesto correspondiente. Eso es un arancel. También sabemos que hay en ciertos países algunos productos que están prohibidos y eso no es un arancel. Si está prohibido, si no está permitido, como los huevitos sorpresas, los huevitos Kinders en Estados Unidos, pues eso está prohibido. No es un arancel.
es un arancel, sí está permitido, pero tiene este impuesto adicional a la importación. ¿Qué tipos de impuestos hay? O estos impuestos aranceles hay, están aquellos que son un porcentaje al valor, ¿sí? Es decir, el valor factura de ese producto, le agregamos un valor, un porcentaje adicional y ese es el arancel, o que son impuestos específicos por la unidad, ¿no? Decimos, a lo mejor tal producto ya tiene un arancel específico, vas a pagar $10 por cada pieza que cruces y no dependería del valor factura, sino nada más de la pieza o del producto en general. Y algunos que son mixtos, ¿no? Que estos dos mecanismos pues se mezclan. Entonces, ¿qué objetivo tienen estos aranceles, no? Estos aranceles han existido siempre desde historia antigua y el objetivo es recaudar, pues llenar las arcas del país al que se importan, proteger las industrias locales, es decir, a lo mejor este producto es menos costoso en el extranjero, lo estoy importando y pues estoy afectando el producto local. Y se busca con estos aranceles, pues, pues promover que la gente prefiera comprar el producto local porque el arancel es caro y le saldría pues más caro, ¿no? Influir políticamente, esto significa, perdón, que, que el arancel pues puede, al causar un daño al país que está exportando y nosotros importando, pues entonces crearía en el país que emite ese producto, pues generar esta coercitividad o esta influencia política, ¿no? Y finalmente, acción punitiva, ¿no? Es un castigo en muchos casos. Y pues al ser una guerra arancelaria como la que estamos mencionando, pues pretende sí influir políticamente, pero también castigar, ¿sí? Son medidas de castigo. Entonces, ¿por qué se usan estos aranceles como arma, no? Estamos hablando de una guerra, entonces los aranceles serían nuestra arma. Pues porque protegen principalmente, esta es la principal razón que utilizan políticamente, que es protegen a los sectores nacionales frente a la competencia. Y la verdad es que el Estado sí está obligado a proteger estas industrias locales. Nosotros hemos tenido históricamente en México ciertos sectores que le llamamos sensibles, en la que importar estos productos pues tienen aranceles muy altos, pero que entonces ayudan a equiparar a nuestra industria local con y ponerlos como en una situación de igualdad frente a la competencia. Un ejemplo es el área de los vehículos, ¿no? Carros que se importan, pues hay aranceles altos sobre estos vehículos porque se pretende promover la industria local, ¿no? La industria que produce carros para venta nacional, no para la venta de exportación. Pues ahí hay temas sobre si no permitiendo ingresar estos vehículos, pues no se beneficia a la población local que los necesita y que no son accesibles. Hay muchos temas derivados de ciertos sectores en específico, pero sin duda el Estado tiene la obligación de proteger a sectores productivos nacionales, ¿no? Algunos que son los más importantes.
Otra es generar presión en negociaciones internacionales, como lo es en este caso, pues utilizar pues esta amenaza de aranceles como una carta para poder negociar, es muy común, y buscar modificar el comportamiento del otro país. Esto es pues de forma coercitiva, así como lo estábamos mencionando anteriormente. Y bueno, vamos a hablar un poquito de casos específicos. Esto no es nuevo, la guerra arancelaria no es la primera vez que la vemos siendo practicada. De hecho, el caso más reciente y más popular ha sido el caso de la antigua administración de Trump en Estados Unidos. Entonces, tenemos que durante el 2018-2020, hubo aranceles en Estados Unidos al acero, aluminio y productos agrícolas en general, especialmente en China. Entonces, tenemos que una industria muy importante y lo tenemos que considerar es que es el acero. El acero en México es sensible y está muy regularizado en muchos otros países y que China produce un acero que es un acero muy barato y que es un acero que se utiliza para la construcción, para la industria, para muchas cosas. Entonces, China en aquel momento responde con aranceles pues al cerdo, a la soya y a otros productos. Estados Unidos produce mucha soya y exporta también cerdo. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias en esa guerra arancelaria en aquel entonces, 2020, poquito antes de la pandemia? Pues hubo inflación, reducción de las exportaciones, porque pues si es más caro, no lo voy a importar, y cadenas de suministro alteradas. Esto quiere decir que ya no voy a comprarle a ese productor de China que me vende el acero, voy a tratar de buscar acero en otras partes. Entonces, esa cadena de suministros, para yo producir otra cosa, como un carro que requiere bastante acero, pues entonces lo voy a tratar de conseguir en otro país que no tenga tantos aranceles. Y bueno, el ejemplo, pues como les mencionaba, era el acero. China, pues al ser esta potencia a nivel acero, producía la mitad del acero mundial. Estados Unidos de nuevo menciona que es un tema de seguridad nacional y en el 2021 hubo un incremento de todos modos de 1.5 mil millones de dólares al año, ¿no? Por estos incrementos de aranceles. Para el gobierno es redituable establecer estos aranceles y mantenerlos, porque pues sí generan bastante ingreso, pero al final, pues esto, esto pues crea una inflación, crea otros efectos económicos y ahorita mismo los vamos a ver. Pero bueno, México no se queda atrás. Existe una situación en México también y en el 2018 México pues es afectado también por estos aranceles al acero y al aluminio. También nosotros producimos acero, no a lo mejor en el volumen que China, pero también es una industria importante a nivel nacional. Y nosotros respondemos con aranceles al whisky, al queso y a la carne, que son productos que importamos. Del 2023 al 2024 existe un conflicto sobre el maíz transgénico en México y México prohíbe su uso para las tortillas. Estados Unidos le impugna en materia de, utiliza allí unas herramientas para la solución de estos conflictos como arbitraje internacional bajo el TEMEC. Entonces, ¿qué es esto, no? Estos aranceles, ¿qué eran para México? ¿Eran amenaza o eran leverage? O sea, esta pues, herramienta para poder negociar.
Y eh, al final, sabemos que México produce el 63% de los vegetales que se consumen en Estados Unidos. También produce el 40% de las frutas frescas, 7.000 millones de electrónicos y es el destino número uno de exportación. O sea que es un socio comercial muy importante para los Estados Unidos. Y hay temas que se tienen que mencionar, como las reglas de origen y pues esto, las represalias por otras materias como es el tema migratorio. Eh, pero vamos a quién gana. Y bueno, así lo decimos sencillamente, gana de esta guerra arancelaria o de cualquier guerra arancelaria las industrias protegidas a corto plazo, porque a largo plazo a lo mejor no tienen competitividad a nivel global, solo a nivel nacional, ¿no? No les da estas herramientas para competir a nivel global, a lo mejor les da herramientas para ser notorias a nivel local. Los gobiernos, porque generan apoyo político, ¿no? Estas guerras generan bandos y naturalmente, pues, hay unos beneficios políticos. Y también, pues, en recaudación, ¿sí? Pero bueno, siempre que alguien gana, alguien pierde. ¿Y quién pierde? Los consumidores, al tener estos productos más caros, los exportadores, al tener menores ventas, los trabajadores que tienen pérdidas de empleos porque pues los costos aumentan y hay que hacer recortes. Y los pequeños negocios. Los pequeños negocios porque a lo mejor ellos no pueden pues vamos a decirlo, aguantar una devaluación, el aumento de costos y entonces al final, pues yo siempre digo que un negocio es negocio mientras haya ganancias y utilidades y al momento que no hay ganancias ni utilidades, pues entonces no es negocio y la gente va a terminar abandonando esa situación. Así que los pequeños negocios. Pensando que en muchos países en desarrollo como México, las MIPIMES son las medianas y pequeñas empresas, son las micro, medianas y pequeñas empresas, perdón, son parte muy importante de la economía, ¿no? Y esencial en sectores económicos donde no hay industrias muy grandes. Y también, pues, ¿qué nos dice el derecho internacional? La OMC, y los tratados como el TEMEC proporcionan pues estos soluciones, mecanismos y sirven para regular, pero pues si no hay interés entre las partes para mantener estos acuerdos, pues hay muchos problemas, ¿no? En teoría, estos acuerdos existen para evitar esta clase de problemas, pero a veces los países pues prefieren negociar en lo político antes de respetar estos marcos jurídicos que ya existen. Y bueno, muchas gracias por su atención y yo quisiera dejar una reflexión. Me gustaría que reflexionáramos sobre cómo podríamos eh, abordar estos temas y crear entornos más justos en la política comercial, ¿no? Este, cómo, cómo abordarlo desde nuestros espacios, ¿no? Y como personas. Y entonces yo les diría que la forma en la que nosotros como personas consumidores finales tenemos es en la compra y que podemos elegir con quién comprar y cómo comprar y ese es el poder unido, ¿no? Eh, Creo que es una invitación a estar muy atentos a la información y de dónde sale esto que compramos, de dónde viene, cuál, qué, 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 qué utilizamos y y cómo esto
apoya o afecta cierta política. Tampoco hay que demonizar, no comprar ciertas cosas y en algunos aspectos pues tenemos que satisfacer nuestras necesidades básicas, que es el vestido, la comida y a veces necesitamos y es la única forma de obtenerlo y importar y pagar esos aranceles a veces es una opción real. Pero bueno, existen en el derecho internacional mm, muchas propuestas de cómo hacer, debido también al comercio electrónico, como entornos más justos para todos los países, no solamente para los países más ricos, sino para todos los países. Así que hay muchos temas que abordar en ese espacio. Bueno, muchas gracias. Yo dejo toda la información, algunas de las fuentes de consulta y agradezco su atención.